Proyecto para el uso de blockchain en la industria. Lanzado por la Fundación Linux en diciembre del 2015, se enfoca en dar soluciones en ámbitos como, por ejemplo, las finanzas, el IoT o el llamado Internet of Things, Internet de las Cosas, en cadenas de suministro, en temas como la salud, tecnologías de fabricación, entre otros sectores. Actualmente tiene más de 190 organizaciones y más, incluidas compañías como por ejemplo IBM, Intel, American Express, Daimler, Airbus y todas las que veis aquí. Hyperledger es el proyecto estrella en el que engloba varios subproyectos enfocados en distintos usos industriales. Es decir, estos proyectos realmente están específicamente diseñados para cubrir modelos de negocio específicos. Están construidos para ser modulares, es decir, para disponer de módulos intercambiables. Ejemplos de esto podría ser, por ejemplo, poder elegir el tipo de consenso, pues elegimos el módulo, por ejemplo, el Proof of Work o un módulo Proof of Stake. Todos los componentes de Hyperledger están diseñados para ser interoperables e intercambiables. Idealmente se podría ser capaz de conectarse con blockchain públicas como por ejemplo Bitcoin o Ethereum. Hyperledger está incubando y proporcionando un entorno de desarrollo empresarial e industrial basado en tecnologías blockchain, incluyendo ledgers distribuidas, motores de contratos inteligentes, librerías, interfaces gráficas, etc. Hyperledger proporciona por ello la capa de plataforma. El usuario lo que hace es construir la aplicación específica contabilizando y usando los módulos que necesite. Por ello, podría pensarse que Hyperledger es como Ethereum, pero hay unas cuantas diferencias, como por ejemplo, Hyperledger, por ejemplo, se enfoca en aplicaciones industriales. Además, Hyperledger no es una blockchain pública, en el sentido de que puedes acotar quién se conecta a esta red. Realmente en Ethereum no es así, sino que en Ethereum cualquiera se puede conectar. Aquí tenemos unas cuantas extensiones modulares, como por ejemplo las librerías, las API, los algoritmos de consenso, las políticas de acceso, etc. Estos son módulos que aportan valor añadido. Después tenemos la API del núcleo, la Core API, que es personalizable. Y después tenemos también las opciones modulares de la blockchain, que son opciones a gusto del diseñador y que va a influir en la operativa de la aplicación. Es por ello que la arquitectura de referencia de Hyperledger identifica varias capas o clave de componentes. Por ejemplo, consenso, contratos inteligentes, protocolos de comunicación, almacenamiento de datos, criptografía, gestión de la identificación, gobierno, APIs e interconectividad. Esta es la mayor diferencia a nivel de diseño de las blockchain públicas, como por ejemplo Bitcoin o Ethereum, donde realmente todo está empaquetado en un mismo bloque blockchain. Es un código monolítico. Y por ello Hyperledger proporciona más flexibilidad. La empresa usuaria de Hyperledger puede elegir, por ejemplo, el algoritmo de consenso, el lenguaje de programación de los contratos inteligentes, el nivel de encriptación que desea y más cosas, por ejemplo, dependiendo también de sus necesidades. Como en los white papers de Hyperledger, por ejemplo, pone que las aplicaciones de negocio enfocadas en blockchain varían. Algunos usos requieren sistemas de consenso de red rápidos y periodos cortos de confirmación. Por ejemplo, en Bitcoin tenemos los tiempos de confirmación de 2 a 3 bloques, que serían unos 20 minutos a media hora. Pues eso se puede cambiar. Para otras aplicaciones, un tiempo de procesado más lento puede ser deseable en aras de conseguir mayor seguridad. Escalabilidad, confidencialidad, conformidad, complejidad de flujo de trabajo, pues todas estas cosas varían de modo significativo dependiendo de los usos industriales y de negocio. El principal beneficio del sistema modular es, por supuesto, la flexibilidad. Con este principio, Hyperledger desarrolla un amplio rango de soluciones tecnológicas para aplicaciones de negocio. Vamos a ver esto un poquito más con más detalle. Hasta la fecha hay varios proyectos Hyperledger en incubación, consistiendo en 5 frameworks y 5 herramientas hasta la fecha de realización de este vídeo. Empezamos con Fabric. Pues bueno, originalmente este framework fue propuesto por IBM
y también está diseñado modularmente. Es escalable y seguro. Además, es la capa base de datos de otros proyectos Hyperledger. O sea, realmente podríamos decir que Fabric es la base de cualquier proyecto Hyperledger que vayas a hacer. Por encima, por ejemplo, puedes tener Composer. Este proyecto pues ejemplifica la arquitectura modular que hemos hablado. Tenemos SATU también, que es un proyecto iniciado por Intel, no por IBM, este es por Intel, y consiste en otra plataforma modular para aplicaciones empresariales. Este proyecto incluye un nuevo algoritmo de consenso llamado POE, o el Proof of Last Time, el cual es, por llamarlo de una manera sencilla, una simulación del Proof of Work que tenemos en Bitcoin o Ethereum. Hyperledger SATU toma prestado muchos elementos de las blockchain públicas, como puede ser, por ejemplo, la estructura de datos, el protocolo de red peer-to-peer o la criptografía. En este caso, todos ellos son modulares aquí. En Bitcoin no. En Bitcoin está todo integrado en un mismo bloque monolítico. La arquitectura de SATU consta de 5 componentes. Tenemos la red peer-to-peer, que es utilizada para la transmisión de mensajes entre nodos o entre componentes pair. Después tenemos la base de datos distribuida, que contiene la lista de transacciones. Tenemos el estado de la máquina y la lógica de los contratos inteligentes, que esto es importante, si no, no podemos hacer nada. Después tenemos la base de datos del estado, estando también distribuida. Y por último, y no menos importante, pues tenemos el algoritmo de consenso que se aplica para llegar a un acuerdo del estado final de la máquina. Hyperledger SATU posee una red de permisos para controlar quién se conecta y realmente lo que puede hacer cuando este nodo se conecta. En este sistema tenemos una serie de plantillas por defecto. Están categorizadas por tipos de transacciones. Hay plantillas para gestionar cadenas de suministro, por ejemplo. Además, el usuario también puede crear sus propias plantillas si lo desea. Este es un tipo de paradigma muy diferente al de Ethereum, ya que solo se permite, en el caso de Ethereum, los mismos opcodes, que se utilizan, por ejemplo, para gestionar el smart contract, que será el que sea, ya sea para servicios financieros, para el IoT o el Internet de las Cosas, o para la cadena de suministro también, por ejemplo. En SATU, cada familia de transacciones tiene su propia lógica de control, compuestas por operaciones específicas para esta familia. Esto hace que SATU sea más seguro y más sencillo, ya que podemos especializarnos en tan solo unos pocos comandos para lograr nuestro objetivo. Además, es menos propenso a errores de diseño y los costos de operatividad y de gestión son menores. Y después otra cosa que se me olvidaba, que se habilita también al usuario a utilizar lenguajes como Python, JavaScript, C++, Rust o Golang, por ejemplo. A diferencia de Ethereum, que se suele utilizar solamente Solidity y alguno más. También poseemos una gran variedad de algoritmos de consenso divididos en dos categorías principales, que son los consensos de lotería y los consensos de voto. Los consensos de lotería son conocidos como consensos Nakamoto. Es muy sencillo, se elige a un líder para hacer el minado por algún tipo de lotería. El líder propone un nuevo bloque y que es añadido a la blockchain. En Bitcoin esto se hace, por ejemplo, eligiendo al nodo que resuelve el problema Proof of Work. El segundo tipo de consenso también es llamado, BFT o Byzantine Fault Tolerance, o tolerancia a fallos bizantinos. Es el sistema que usa, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, dApps, que es una criptomoneda que tenemos por ahí también. Usa un sistema de votación para elegir el líder. El tipo de consenso que usa SATU en este caso es el POE, que es un tipo de consenso Nakamoto, en el que el líder es elegido a través de un número generado aleatoriamente por los nodos participantes. Estarás pensando, pues eso también puede ser también hackeable muy sencillamente. Bueno, la probabilidad de elección es proporcional a los recursos contribuidos a la red. Estos recursos son nodos con hardware especial, o sea, no son nodos normales, sino son nodos con hardware especial que poseen una CPU con un entorno de ejecución confiable, o el llamado Trusted Execution Environment, o TEE. En resumen, las innovaciones claves introducidas por SATU son, en principio, los tipos de contratos especializados y el algoritmo Nakamoto de tipo POE.
posee una máquina virtual EVM modificada de la de Ethereum. Después tenemos Airoa. Airoa constituye y se construye a través de una librería de componentes reutilizables enfocado a dispositivos móviles. Estos componentes incluyen librerías como las firmas digitales, algoritmos hash, protocolos de transacciones, protocolos de comunicación peer-to-peer, APIs, etc. Después tenemos Barrow, que es una plataforma de contratos inteligentes que integra una EVM o una Ethereum Virtual Machine para ejecutar contratos inteligentes de Ethereum. Proporciona básicamente interoperabilidad entre Hyperledger y Ethereum. Y por último tenemos Indy. Indy es un sistema de gestión de identificaciones. Es decir, bueno, básicamente es una blockchain para gestionar identidades que pueden ser categorizadas como dominios y aplicaciones. Bueno, en el próximo vídeo veremos otro proyecto notable que está acaparando gran atención, que es la EEA o la Enterprise Ethereum Alliance. Es otro tipo de blockchain muy importante y lo veremos en el siguiente vídeo.